Bien, y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. ¿Querés recordar antes el WhatsApp, Dale. porque escuchaste nuestra opinión, escuchaste la de Fernando Amato, nosotros te contamos lo que había ocurrido, la columna de Fer Amato, y queremos escuchar tu opinión del otro lado a través del 11 2613 5200, nuestro número de WhatsApp, para que participes de este debate desde todo el país, por supuesto. Como siempre te decimos, opina absolutamente lo que quieras, siempre que sea con respeto. Bien, entonces damos la bienvenida. Empiezo por la dama, no se me ofenda. Claro. Amelia García, muchísimas gracias por estar acá. Ella es secretaria general de SUTEBA de La Plata. Y nos visita también Damián Ledesma, es politólogo y director del Centro Atenea, que hizo un informe que vamos a estar repasando ahora mismo, ya, de entrada. A ver, Amelia, para poner en contexto un poquito lo que estaba contando Fernando Amato, ¿qué es lo que pasó en La Plata esta mañana? Esta mañana concurrieron seccionales de SUTEBA a reclamar porque los docentes no hemos cobrado, como suele suceder en los meses de abril, con todas las novedades del mes de marzo, es decir, los cambios de escuela, diferentes novedades que no son tomadas en cuenta por la Dirección General de Escuelas, y hay docentes que no cobran. A la vez que hubo descuentos por paros, que también eso se reclama, y descuentos indebidos por paros, es decir, le han descontado el paro a docentes que estaban con licencia médica por embarazo, licencias largas, Sí. ¿no? Por maternidad, etcétera. Entonces, todos estos reclamos se llevaban el día de hoy y encontramos la Dirección de Escuelas vallada. No es una novedad, porque desde que asumió el gobierno es una constante que la Dirección de Escuelas esté vallada, que se nieguen a que ingresemos. Amelia, respecto a los descuentos, no quiero que se vaya de los descuentos. ¿Quién informó desde las escuelas al gobierno provincial quiénes se habían adherido al paro y quiénes no? El gobierno cargó, y esto lo informó el propio gobierno, cargó los descuentos de manera masiva. Luego comprobamos, anunciaron que era de manera masiva, luego comprobamos que no había sido tan masivo, pero que era al voleo, como se dice comúnmente, porque había docentes que habían hecho el paro y no recibieron el descuento, docentes que no hicieron los paros y recibieron el descuento. Digo, porque alguien de la escuela, licencia. la directora de la escuela, debería No. pasar una lista de presentismo Esto como para... se cargó antes de que llegue el contralor, o sea, la planilla donde están cargadas las inasistencias desde las escuelas. Se cargó al voleo. Y por lo tanto, bueno, se generaron estas situaciones injustas que buscan ser reparadas. Pero no es solamente por los paros, sino también otro tipo de novedades que generan que los docentes no cobren todo un cargo, con lo cual Sí, descuentos es enormes. muy importante, claro, porque implica no poder subsistir, ¿no es Ahora, cierto?, Amelia, hasta fin de lo mes. que estamos viendo en la Plaza de los Dos Congresos es una cuestión a nivel nacional, ¿no? ¿Qué está pasando en la provincia? Porque el fin de semana se escuchó la posibilidad de que se encauzara la negociación. ¿Van por ese camino? ¿Continúan ahí? ¿O lo que sucedió el domingo, lo que viene pasando estos días, ha tirado todo para atrás? Hasta ahora lo único que hemos encontrado es respuestas como la del domingo. Provocación tras provocación de parte del gobierno nacional y del gobierno provincial. Porque la última vez que citaron a los gremios, la última vez que Vidal se refirió a la negociación, que fue en respuesta a una carta enviada por los gremios, dijo: he estado siempre abierta al diálogo, bueno, lo que siempre ha dicho, abierta al diálogo, hemos presentado propuestas superadoras, pero para volver a recibir a los gremios no tienen que hacer más paros durante el resto del año. Bueno, imagínate que ese condicionamiento es inaceptable, porque nosotros sabemos que el gobierno tiene en carpeta, primero, que la situación salarial no cerró, porque no ha habido, como dice Vidal, nuevas propuestas superadoras, sino que siempre se reiteró la misma propuesta, un punto más, una cuota menos,
pero siempre la misma propuesta, la compensación salarial de 2016 son 500 pesos en negro, eso no existe, no ha respondido el gobierno, es decir, no ha sido una paritaria, una mesa de negociación en la cual sepamos cuánto va al salario básico, cuánto no, porque normalmente es una cifra global, pero uno, si no va al básico, no lo perciben los jubilados, que no han percibido, dicho sea de paso, ni un peso en concepto de aumento salarial y no se sabe si lo van a recibir. Ahora, Entonces, es una situación de provocación permanente. Hasta ahora queremos una convocatoria seria que realmente sea una paritaria donde se debata el tema del salario y no una imposición de un techo, porque esto es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, imponer un techo. Damián, en el análisis que hicieron desde Atenea, ¿qué es lo que se destaca, digamos? Es para poder entender, y ahora vamos a ir viendo unas placas y lo vamos a comentar cómo es para que vos las interpretes. Sí. Pero la Paritaria Nacional Docente viene a sacar eso, o a eliminar o a acotar la brecha entre las provincias. Sí, por supuesto. Ahí nosotros en el relevamiento que hicimos desde nuestro centro de estudios, que bueno, ahora vamos a ver las placas. La placa la vemos. Vamos a ver una digresión muy grande entre provincia y provincia, que tenemos, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz con uno de los salarios más altos que hemos encontrado en los salarios docentes federales, y a la provincia de Santiago del Estero entre las más bajas. Es enorme Al la correr diferencia. la brecha, si bien, por supuesto, el costo de vida de la Patagonia en el norte es diferente, que sea 2,5% más entre los salarios que perciben bruto los docentes en Santa Cruz y en Santiago del Estero, da a pensar que sin un equilibrio fiscal a nivel nacional, las paritarias a nivel en todas las provincias va a traer realmente una grieta mucho más profunda de la que estamos viendo en nuestro informe. Igual el salario que tomaron es con 10 años de antigüedad. Es un salario que es un muestreo representativo en lo que son los maestros, que tiene que ver con un docente que está hace 10 años dando clases, que está una dedicación simple de 4 horas, que por ejemplo tienen un promedio a nivel nacional de 13.900 pesos en forma bruta, es decir, que están todos los agregados que los docentes discuten en las paritarias. Es decir, a ver, si nosotros nos situamos en la mitad, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Para atrás estarían todos por debajo de la línea de pobreza los salarios. Exactamente, y llama la atención en casos como la provincia de Mendoza, que no es una provincia con un ingreso per cápita muy bajo, que tenga los docentes por abajo del promedio nacional para este indicador que nosotros hemos tomado. Tenemos que salvar, Sí. esto digo, las provincias del sur, hay algunas que tienen un incentivo por la zona donde se encuentran, pero hay otras que tienen buenos salarios. Digo, ¿La Pampa tiene algún incentivo especial por la zona? No. Y está, creo que está desde la Patagonia, solamente son los que tienen algún incentivo. Sí, tiene incentivo especial. Mejor. Me aporta Fera Mato. Exactamente. Que son las provincias que ves con salario más alto. Exactamente. Este mapa que ustedes pueden observar en el monitor es la cuestión de fondo. Me parece que el gobierno de la Alianza Cambiemos está proponiendo un federalismo muy ayornado a la década de los 90, que no obedece hacia un federalismo inclusivo como es el que están discutiendo los docentes hoy. Yo el otro día veía un informe de televisión en donde iban repasando conflictos docentes de hace muchos años, porque esto no es de ahora, digo, esto tiene una deuda de años con los docentes. ¿Cómo se puede subsanar esto? Digo, yo me acuerdo, la Carpa Blanca, lo citábamos recién, viene del menemismo, estamos hablando de 20 años para atrás ya. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Para darle una solución de fondo, digo. Creo que el gobierno tiene que asignar los recursos y establecer a la educación como una prioridad. No es prioridad del gobierno la educación. El hecho de que esté la paritaria nacional cerrada indica que el Estado Nacional pretende desentenderse totalmente del sostenimiento de la educación.
el gobierno ha eliminado el 25% del fondo compensador, que es un fondo que va a sostener la educación en las provincias, y plantea ir sucesivamente eliminando ese 25%. Claro, porque el gobierno plantea la reducción del fondo compensador, pero el aumento del FONIT, ¿no? Del de incentivo docente. ¿Eso pasa también en los hechos o no? En los hechos está cerrada la paritaria nacional, por lo cual el FONIT está también en discusión. Y que se haya cerrado el fondo compensador plantea que el FONIT es una incógnita. Hoy por hoy el incentivo docente lo estamos percibiendo, el día de mañana no sabemos. Porque si no está la paritaria nacional para discutir que se sostenga ese incentivo docente, que se actualice y demás, bueno, puede tomarse cualquier decisión. Y lo que el gobierno toma como parámetro, que es el 20% por encima del salario mínimo vital y móvil, que es lo que se había firmado, que con ese justificativo cerraron la paritaria a nivel, digamos, con ese justificativo dijeron no vamos a abrir la paritaria, coloca a los salarios por debajo de la línea de pobreza. Yo miraba recién las escalas y un docente en la provincia de Buenos Aires con 10 años de antigüedad no cobra 13.000 pesos. Es un salario promedio. Es un salario promedio. Cobra? Mucho menos, no te sé decir en este momento. Pero, perdón, si un inicial en la provincia está apenas por encima de 9.000, con 10 años cobra menos todavía que 13.000. Sí, porque con 10 años de antigüedad no llega a cubrirlo, no llega, la bonificación por antigüedad no llega a establecer un salario de 13.000 pesos. Entonces, la salvedad ahí, perdón, es que es un salario bruto. Después viene los descuentos que naturalmente se le hacen a todos los asalariados registrados. Es una información que está en la página del Ministerio de Educación de la Nación. La bonificación por antigüedad se realiza sobre el básico y algunas sumas, no la totalidad. Los 9.000 es con el incentivo, que es una suma en negro, y hay otras sumas en negro. Entonces, un docente con 10 años que tiene un 50% de antigüedad no llega a los 13.000 pesos. Agus, si te parece, antes de ir a la otra parte que tenemos del informe, me gustaría repasar nuestro WhatsApp para que la gente participe de este debate a través del 11-2613-5200. Es nuestro WhatsApp desde todo el país para que nos escribas. Bien, ¿querés que sigamos repasando? Tenemos otra parte Vamos a hablar informe del poder adquisitivo, ¿no? Porque también es parte del reclamo. ¿Por qué los docentes, por ejemplo, en provincia reclaman un 35%? Porque dicen, no solamente hay que ir, digamos, acompañando la inflación de este año, sino lo que se perdió el año pasado. Bueno, según Atenea, estos son los cálculos. Mirá la placa. A ver, Damián. Sí, bueno, ahí lo que observamos es que tomando el mismo parámetro, es decir, este maestro o maestra que tiene 10 años de antigüedad, que está con una dedicación simple, esto es 4 horas enfrente al aula todos los días, tiene entre diciembre del 2015 y febrero del 2017 una pérdida de poder adquisitivo del 8,9%. Del otro lado, hemos utilizado los medidores de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del IPC Congreso, muy enaltecido por muchos medios hasta diciembre del 2015, por lo cual la combinación de estos dos indicadores de precios y el salario promedio en los docentes bonaerenses nos arroja que de mínima los docentes ya tienen por abajo en el año pasado 8,9%. Por supuesto que hay que sumarle la inflación proyectada para este año, que el Banco Central en el presupuesto del 2017 ha establecido en 17 puntos, más una devaluación del dólar, lo cual la paritaria que están pidiendo los docentes y la cifra salarial que están peticionando a Vidal es más que atinente de acuerdo a estos resultados. Bien. Difícil situación, pensar de cómo se puede llegar a destrabar porque el conflicto va increyendo. ¿Creen que el gobierno elige a los docentes como oponentes? Creemos que el gobierno toma la paritaria docente como la paritaria testigo. Nosotros
decimos y lo dicen el conjunto de los trabajadores, si ganan los docentes, ganamos todos. Esta es una frase muy escuchada porque si se le impone a la docencia el techo del 18%, eso va a ser, incluso en ámbitos privados, va a ser el parámetro que se va a utilizar. Entonces, además está decir que la paritaria con los estatales cerró el año pasado con uno de los gremios que la firmó en el 18%, que si nosotros firmamos por arriba, los empleados estatales que han quedado muy descontentos con esa paritaria van a encontrar un motivo para reabrir la lucha, para exigir la reapertura de las paritarias. Pero ellos cerraron con cláusula gatillo. Pero la cláusula gatillo, mira, nosotros habíamos cerrado también con cláusula gatillo o con una reapertura de la paritaria el año anterior. Se le pidió a Vidal durante todo el año que reabriera la paritaria y no la reabrió. Entonces, lo de la cláusula gatillo es algo que yo lo pongo entre comillas, porque si bien es correcto, después tiene que cumplirse. Y hablando de los que cumplen las normas y no las cumplen, el primero que no cumple las normas es el gobierno, nos paga en negro, parte de nuestro salario está en negro, no cumple con las leyes de financiamiento, etcétera, pero aparte de eso, no atiende reclamos elementales como la infraestructura de las escuelas. Nuestro reclamo no es solamente salarial, estamos peleando por la defensa de la educación pública. Frente a los subsidios millonarios que se otorgan a la educación privada, y entonces vemos que la educación privada prospera, y una desatención total a la educación pública, que es la que está hasta en el último rincón del país, en el barrio más pobre, en todos los lugares, y a la cual concurren nuestros hijos. Entonces, defendemos la educación pública en su totalidad. La defensa del salario docente forma parte de la defensa de la educación pública, porque un docente que se desgasta, que corre, que no para de ir de una escuela a la otra, bueno, Amelia, influye. ¿Estás de acuerdo con esta decisión del gobierno de la provincia de haber dado un aumento, digamos, a cuenta de paritarias, que ahora se rumorea que podría haber un ajuste más, ¿no?, de un 1,4% aproximadamente, porque han superado el supuesto 4,5% del primer trimestre? Mira, el gobierno ha dado a cuenta, y lo que ha dado a cuenta significa que cuando tengamos que percibir el aumento no lo vamos a percibir, porque es a cuenta. Es decir, la gente fue este mes a buscar su sueldo y encontró que no había nada de aumento. Bueno, lo que ya pagaron por adelantado y que esa cuenta no se va a percibir en meses posteriores. Y creo que todo lo que diga el gobierno lo tomo con pinzas, porque han mentido mucho y siguen mintiendo. Han mentido, han montado provocaciones y ellos impulsan el conflicto. Entendemos que esto es como un vaciamiento de la educación pública para favorecer la privatización. Creo que el fallido o supuesto fallido que tuvo Macri de caer en la educación pública es lo que realmente piensan. Defienden la educación privada, están de acuerdo en privatizar la educación, en convertirla en un negocio, y de esa manera vaciar a la escuela pública, no solucionar los temas para que tengamos que protestar y el conflicto no cierre nunca, haciendo quedar a la escuela pública como una escuela donde nunca hay clases. Todo esto... Pero en el último mes no hubo casi clases. Pero si no hay respuesta por parte del gobierno, no queda otra que continuar con el conflicto. Pero quien es responsable de que no haya clases es el gobierno. Aquí, que quede bien claro, la docencia para porque
hay un gobierno que no responde, que reitera siempre la misma propuesta, que no se sienta en la mesa paritaria, que se sienta siempre con lo mismo, que no soluciona ninguno de los temas que están presentes, infraestructura, comedores, cargos docentes. Bueno, ante eso la docencia ha llevado adelante un plan de paros. Bien. Pero está en las manos del gobierno solucionar el tema y que las clases se dicten normalmente. No tenemos más tiempo, pero le queremos agradecer a los dos por haber venido. Gracias Muchas a ustedes. gracias. ¿Pasamos al clima? A ver cómo está. Abrimos una ventana, dale. Me parece que zafamos de las lluvias, ¿eh? De la lluvia sí, pero vos te diste cuenta que ya llegó el frío, ¿no? No me digas. Si usted... Llegó el frío, ya está, mañana temperaturas de un dígito.